siento inmensamente honrada de estar entre ustedes, que se dedican a la encomiable labor de crear espacio y de hacer realidad los sueños de las personas con relación a sus viviendas, a sus oficinas, a los lugares que habitan. Soy inmensamente agradecida por este hecho. Mi conferencia del día de hoy se llama Los espacios en 3D y su proyección en el campo arquitectónico. Los espacios en 3D, y hago referencia con ello a pisos, paredes, techos, escalas, puertas, piscinas y todo lo que tenga que ver con el 3D, se iniciaron en la ciudad de Dubái, donde la gente tiene un concepto de la vida completamente diferente al de nosotros. La gente piensa en términos de la máxima proyección de felicidad del ser humano, de la máxima potencia en sus creaciones, de la máxima generación de belleza. El ser humano ama la belleza, a tal punto que ninguno de ustedes escogería o escogió en su momento una mujer fea para vivir con ella. Le aseguro que todos pensaron en tener la mujer más linda. Y ninguno se cree feo. Con seguridad todos piensan que son hermosos. Si a uno le dicen que usted es feo, usted queda muy herido, porque todo el mundo se cree hermoso. Así que el ser humano ama la belleza en toda su dimensión. Ustedes son generadores de belleza, porque cada trabajo que ustedes hacen tiene que tener una factura impecable. Es decir, los acabados, todo lo que ustedes colocan tiene que ser perfecto. Así que ustedes son gestores de belleza. En la ciudad de Dubái, los árabes, empecemos por hablarles de la ciudad de Dubái. La ciudad de Dubái es una ciudad que tiene los últimos 50 años de desarrollo. En 1830 la ciudad de Dubái era un desierto absoluto, donde habitaban solamente como 500 personas. Y esas personas tenían, no digamos que carencias, y recordemos todo lo que Dubái ha sido, que Dubái ha sido la máxima representación de belleza a nivel mundial. Es la ciudad más hermosa a nivel mundial, más cara a nivel mundial, donde vive la gente más rica del mundo. En Dubái, en ese entonces, en 1830, vivían personas que tenían cierto nivel de humildad, porque aunque tenía mucho petróleo, recordemos que hace parte del Golfo Pérsico y que está cerca al mar, pero era desierto. Como era desierto, no había muchos recursos para hacer muchas cosas, y la gente quería hacer muchas cosas, pero aún no podían. Sus máximos ingresos eran del petróleo. En este instante, Dubái, su economía depende del petróleo solamente el 6%. ¿Y ustedes tienen idea cuáles son los mayores ingresos de Dubái en este momento? El turismo, pero también están exportando la construcción, porque toda su arquitectura es espectacular. Han hecho edificios con unos diseños que cualquiera cree que se van a venir al piso. Los arquitectos son unos maestros absolutos. Todos los trabajos de arquitectura de Dubái rayan en la maestría, en la máxima altura, porque las personas de Dubái, los arquitectos de Dubái, son los máximos gestores de sueños del mundo. Son las personas que sueñan sin miseria. O sea, porque son constructores, tanto arquitectos como todos los constructores, personas como ustedes, son personas que no se niegan nada en su mente, que se creen capaces de todo en la vida. Y lo logran. Todas las manifestaciones arquitectónicas, esta por ejemplo es la luna, la torre de la luna creciente en Dubái. Es una torre de ensueño. Y cada arquitecto que ha hecho un trabajo en Dubái ha hecho algo brillante y escandalosamente hermoso. Y los arquitectos no construyen las obras solos, ¿cierto? Los arquitectos hacen el diseño, los arquitectos tienen inclusive quien les dibuje, los diseñadores en el computador que son unos genios, tienen que estar de la mano de un ingeniero
ingeniero civil porque si no la torre se cae, y son personas como ustedes quienes llevan a cabo semejantes obras tan escandalosamente hermosas. Dubái está habitado por personas que sueñan con poder, por personas que sueñan con grandeza, por personas que se creen capaces de llevar adelante sueños gigantes. Pasaron por la Segunda Guerra Mundial en los años 40, porque toda esta historia que les estoy contando, ellos se iniciaron, como les dije, en 1830, vivía muy poquita gente allá, empezaron sus primeras manifestaciones de querer cambiar el mundo en los años 60, pero en 1940 pasaron por la Segunda Guerra Mundial, que fue devastadora, se quedaron en la mayor pobreza. Porque yo les estoy contando esto a ustedes, porque es que querer ser grande y crear sueños no depende de la pobreza. Como decía alguien muy sabio, salta, ya aparecerá el piso. Entonces, a mí no me gusta cuando la gente piensa en pequeño. No pensemos en pequeño. Pensemos en grande. Pensemos con poder. Pensemos con riqueza. Salta que ya aparecerá el piso. Eso es lo que ha hecho la gente de Dubái. Y en 50 años han tenido un desarrollo arquitectónico gigante. Se sienten orgullosos de sus ciudades. Están exportando esa capacidad de soñar, ese poder de hacer las cosas que ellos tienen, porque son gigantescos en su mente. Los espacios en 3D nacieron por la siguiente razón. Hubo un señor allá en Dubái que, viviendo en medio del desierto, donde hacía un calor infernal, sabemos que en el desierto cuando hace frío estamos a 40 grados. Sus hijos, que eran niños en ese momento, le dijeron al papá: papá, tenemos mucho calor y nosotros nunca vemos peces, porque estaban lejos del mar, en esa parte del desierto. Y el Señor, en medio de su angustia de que mis hijos quieren ver peces, fue e imprimió una imagen que tuviera peces, y la imprimió grandecita, la colocó en el piso de su casa, en alguna parte de su casa, y la cubrió con un vidrio. Y los niños felices, dice el Señor, cuenta la historia, que la temperatura de su casa bajó, porque somos psicológicamente, las angustias, las penas, las cosas, lo que no queremos, eso nos agobia. Entonces los niños estaban felices viendo peces, no se movían, pero bueno, eran peces, lo que ellos no veían. Resulta que, bueno, entre esas y las otras el vidrio se quebró. Entonces el Señor se las tuvo que ingeniar, y ahí fue donde nació el tema de ponerle a eso una resina que no se fracturara. Y la cosa fue evolucionando, ya los amigos de él quisieron hacerlo en su casa, ya pensaron que no, que en paredes, ya pensaron que no, que en techos, que qué bueno ver imágenes cósmicas, y ahí fue donde nacieron los espacios en 3D, cosa que ha evolucionado de manera gigantesca y arrolladora durante los últimos 10 años que hace que aparecieron. Los espacios en 3D nacieron hace unos 10 años más o menos. Así que la gente, que yo estoy aquí hace 4 años dictando clases de los espacios en 3D y haciendo algunos, la gente me pregunta a mí: ¿usted me puede decir qué garantía le da uno al cliente de cuánto le va a durar ese piso? Aquí no existe historia, yo no le puedo decir a la gente los pisos te van a durar 15 años, 20. Hasta ahora son muy buenos, son muy finos, los he visto, lo hemos brincado, le hemos dado con una almadana y no le pasa nada. Así, no, es que usted le da con una almadana, qué pena, usted sabe que es una almadana, aquí todo el mundo lo sabe. Entonces, no les pasa nada. Tú le preguntas a los árabes y dicen: en 10 años nunca nos han dañado. Y listo, son excelentes. Entonces, bueno, aquí estamos viendo una casa de ellos allá, que empezaron, en lugar de tapetes, para librarse de los ácaros, a colocar las imágenes de los tapetes y vaciarlos en resina. Son más higiénicos, igual se ven las imágenes que ellos quieren tener. Resulta que hay un señor que se llama Oshun Bartania. El señor
creo que es psicólogo, trabaja en una universidad en Toronto, Canadá. Este señor estuvo investigando lo de los espacios en 3D y resulta que el señor avala como una teoría psicológica, o sea, que tiene que ver con todas las cosas del ser humano, que él afirma que las viviendas nos enferman. Las viviendas enferman al ser humano, sus diseños, sus formas enferman al ser humano. Él estudia mucho el cerebro y quiere buscar la armonía en lugar del caos. El caos es todo lo que tiene el ser humano enfermo a todo nivel. Entonces, Oshin Bartanian descubrió que los diseños de nuestras viviendas nos enferman, y eso pasa en todo el planeta. Esos ángulos de 90 grados son muy nocivos, demasiado nocivos. Inclusive los ángulos inferiores a 120 grados todos nos hacen daño. El ángulo de 45, todo lo que ustedes llaman a escuadra, eso es lo que hace daño. Todas las paredes, pisos, todo, absolutamente, las ventanas, todo está a 90 grados. ¿Qué pasa? ¿Y por qué son dañinos? Pasemos la diapositiva. El ser humano, su cuerpo es esférico en todas partes, la cabeza es redonda, ninguna de las partes del ser humano tiene ángulos de 90 y estamos habitando lugares así. En algún momento, no sé quién fue el de la brillante idea, y el POT de todas las ciudades tiene, o sea, esos son los diseños, a nadie le ocurre hacer otra cosa. El plan de ordenamiento territorial no contempla sino edificios de 120 pisos de no sé cuántos, y todos los apartamentos tienen el mismo diseño. A nadie le ocurre hacer otra cosa, ni siquiera los acabados, ni siquiera decir yo voy a cortar aquel ángulo y lo voy a hacer redondito como a ver si esto no pasa, porque es dañinísimo para la salud y a todo nivel. El hombre es igual al cosmos. El cosmos, todos los planetas, todo lo que ustedes ven ahí es esférico. Y es esférico además porque facilita el movimiento. Ustedes imaginan un planeta cuadrado desplazándose. Es que el hecho de que se esté desplazando le cortaría las puntas y lo vuelve redondo. Todos los planetas son redondos. ¿Cómo son los átomos y las moléculas de todo? Redondos. Entonces tú vas a ver un átomo y el núcleo, los electrones, los protones, los neutrones, todos son redondos. Nosotros estamos conformados de la misma manera, iguales al cosmos. Usted en el cuerpo humano no encuentra ángulos de 90. Todo está estimado dentro de las líneas de las curvas, todo está estimado así. Hasta las vértebras de la columna son redonditas. La cabeza del fémur es redonda, tú miras y todo en nosotros está estimado dentro de las líneas de las curvas. Entonces el hecho de que vivamos en espacios así hace que nos enfermemos, que no seamos tan prósperos, que nuestra vida no sea alegre. Inclusive se dice que esas formas de las viviendas dañan la amígdala, que es algo que tenemos en el cerebro, y te dañan como el manejo del procesamiento de los miedos, hace que vivamos más llenos de miedos, genera psicopatías en las personas. La última que hay, que está en todas las redes, en YouTube, es la psicopatía del narcisismo. El psicópata narcisista es una persona que le hace mucho daño a toda una sociedad, que no sabe convivir en pareja, que quiere hacerle daño a las personas. Ustedes pueden encontrar 10, 15 canales donde pueden investigar el narcisismo y corroborar que lo que les estoy diciendo es verdad. Hay canales, cómo son los narcisistas, identifica un narcisista, no sé qué es los narcisistas. Ustedes empiezan a escuchar y se dan cuenta que en la historia vital de ustedes han pasado muchas personas así, que ustedes dicen, a la envidiosa, aquella que tenía, esa compañera que tenía yo en el trabajo que me hizo la vida a cuadritos, o el marido que me pegaba, o la señora que me maltrataba. Eso es un psicópata narcisista, y eso lo están generando
estas viviendas que les estoy contando. Bueno, el ser humano tiene que aprender a vivir de manera armónica con la tierra. ¿Y cuál sería, digamos, lo correcto y la manera correcta de nuestras viviendas? Sería que aprendamos a vivir como las hormigas y las abejas. No dañan el medio ambiente, no hacen nada y viven en sitios que son apropiados para su constitución física. Bueno, por favor. Entonces, pero ¿qué podemos hacer en este momento si ya el mundo está creado? Si ya existe la cantidad de edificios diseñados de esa manera, ya existen, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque es que el problema hay que resolverlo. Los espacios en 3D se proyectan como la solución a todo ese problema. ¿Por qué? Mire la manera en esta diapositiva como está diseñado. Esto es una maqueta, pero como está diseñado el edificio, el arquitecto no se le ocurrió otra cosa diferente. Cuando yo estudiaba decoración de interiores, mi profesor, uno de los profesores que yo tenía, como 10 profesores de arquitectos, nos decía a todas, me van a diseñar un baño, pero no quiero cosas cuadradas. Y esa cantaleta, eso era muy bueno. Después, cuando yo estudié esto, yo entendí, yo tenía bastante razón Campiño diciéndonos a nosotros que no hiciéramos eso. Entonces, bueno, pasemos. Estas casitas, hay personas que de pronto, no sé si es que la vida los ha iluminado o qué, pero estas casitas que aparecieron en las películas del Señor de los Anillos, de Harry Potter, todo eso, esas películas tienen, o sea, las casas están diseñadas increíblemente de manera perfecta. Pero en la antigua Rusia sí sabían de arquitectura. Estas obras son descomunalmente hermosas, son espectaculares, tienen absolutamente como todo el diseño, no tienen que ser esféricas, pero las cúpulas están estimadas dentro de las curvas, que es lo que necesitamos. Las cúpulas son bellísimas, mire que tienen muchos arcos, los árabes sabían eso y por eso sus entradas son con arcos. Entonces tenemos que tratar, miren esta belleza, tenemos que tratar de sanear las obras de hoy en adelante. Pero, bueno, hubo quienes hicieron cosas muy locas. Miren, por ejemplo, unas viviendas esféricas, no sé quién las haría en Estados Unidos, y contaban con todas lo que es correcto para el ser humano. Entre otras cosas, porque miren, la cabeza del ser humano es esférica para poder soportar el peso del aire y para facilitar el movimiento. O sea, tenemos que ser lógicos. Entonces, los espacios en 3D son la solución a todas esas ángulos de 90 grados que les mencionaba yo que tienen las construcciones. ¿Por qué? Miren, aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay otro ángulo de 90 grados, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Qué hacemos? Si colocamos un espacio en 3D, aunque realmente tú no puedes entrar por ahí y caminar, pero las líneas de esa fotografía que casi siempre es en perspectiva, muchas tienen perspectiva o anamorfismo, que son dos conceptos arquitectónicos importantes en cuanto a proyectar líneas y a deformar cosas. Entonces, en este caso, este puente que se ve ahí hay un puentecito, tienen continuidad las líneas, esas líneas continúan, entonces digamos que deshacen esa parte tan negativa de los espacios con los ángulos de 90. Les cuento, yo además soy astróloga y les cuento que en astrología el ángulo de 90 grados es absolutamente fatal en una interpretación, o sea, dos planetas que están a 90 grados, eso es digamos una expresión en la carta astral muy inarmónica, o sea, ese y la semicuadratura que es de 45 son fatales.
Entonces el ser humano no puede vivir así. En estos espacios en 3D que han sido intervenidos con esto, uno puede intervenir espacios, 2 espacios o 3 espacios, tú puedes intervenir pared y techo o 2 paredes y techo y cambiar absolutamente la energía del lugar. Esto es comprobable, donde se han hecho espacios, donde está esa cuadratura, se puede comprobar eso. Ustedes han oído hablar de las varitas con que la gente encuentra tesoros, yacimientos de agua y eso, que son 2 varitas son de alambre de cobre. Entonces uno hace las 2 varitas y tú, por ejemplo, tú llegas a donde está un equipo como este o el televisor o lo que sea, llegas ahí y las varitas se cruzan donde hay mala energía. Entre esa mala energía, por ejemplo, las redes de Hartmann. Las redes de Hartmann no son otra cosa que la red etérica del planeta. Ustedes han oído decir que el planeta tiene meridianos y paralelos. Y existe el meridiano de Greenwich, que es el que determina la hora en Inglaterra y toda la cosa. Esos meridianos y paralelos se subdividen hasta que están como cada 2 metros. Y si en las viviendas uno tiene la cama donde hay un cruce energético, la energía es tan fuerte que la persona se puede enfermar de un cáncer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas varitas sirven para detectar dónde están las redes de Hartmann y las hace cualquiera, unas varillas así dobladitas de cobre y tú las usas, vas caminando con ellas así derechitas, donde está el campo electromagnético pésimo, se cruza. Entonces les decía que con eso se mide que esto que les estoy contando es verdad. Entonces ustedes miden la energía y ven digamos la toxicidad de esos ángulos de 90, pero cuando ya han hecho la obra, han hecho la pared o el techo en 3D, usted va a mirar y ya las varitas no se cruzan. Así que los espacios en 3D, pasemos, son completamente sanadores. Miren, por ejemplo, esta habitación tiene la pared, tiene 3 cuadritos que todos tienen ángulos de 90, pasemos la que sigue, y aquí ha sido sanado con un espacio en 3D. ¿De qué manera? Es darle continuidad a las líneas ahí, hay un bosque en perspectiva, o sea, eso rompe la toxicidad de los ángulos de 90 grados que tiene el espacio y por lo tanto lo vuelve un espacio más sano. Este es uno de los argumentos para ustedes venderle al cliente espacios en 3D, en paredes por ejemplo, en paredes, aunque el piso también funciona todo. ¿Cómo reaccionamos al color en los espacios? La luz tiene diversas manifestaciones. La primera es el calor, color, sonido y ondas de pensamiento. Todas esas son manifestaciones de luz. El ser humano está rodeado de un campo electromagnético poderoso y de eso somos conscientes todos por el hecho de que cuando yo llego a un lugar, yo sé si entré a un sitio con mala energía o si la gente ahí me aprecia, me quiere, si llegué bien y todo el mundo me aceptó, o si me tienen envidia o si me tienen pereza. Eso lo sentimos todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un campo electromagnético poderoso. Y pásale por favor. El ojo es absolutamente sensible, especialmente a la frecuencia de los colores. Toda la piel tiene receptores sensoriales, toda tu piel tiene receptores sensoriales y nosotros percibimos las ondas de luz que emanan de los colores. Percibimos la energía y también no nos sentimos lo mismo vestidos de un color o de otro. Cuando tú te vistes de rojo estás más enérgico, cuando te vistes de azul estás más apacible, cuando te vistes de negro estás más serio. Cada color hace que vibremos de manera diferente.
Sin embargo, al ser humano, a nosotros que desde el punto de vista cultural, digamos que nos hace falta evolucionar y evolucionar como desde el conocimiento, a nosotros nos es indiferente colocar un cuadro o colocar otro. Todo el mundo en su casa coge y colgó. Y lo importante es que en la sala está el corazón de Jesús o lo que sea. Entonces, pasemos. El ser humano está compuesto el 70% de agua y eso hace que vivamos en un proceso electrolítico permanente. Electrolítico es un proceso energético, movemos energía todo el tiempo y movemos la energía del aura e interactuamos con el aura de los demás. ¿Qué pasa cuando un campo electromagnético, yo sé que a todos les ha pasado que tocan un carro, tocan algo y ¡prrr! Me cargué o me descargué o se electrocutan y no saben qué les pasó? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy muy bien energéticamente, resulta que me encuentro con él y él está muy triste, está bajado, bajoneado, como dice la gente. Yo lo toco y entonces un campo electromagnético con una carga muy alta inmediatamente se descarga en el de menor carga y así sucesivamente. Nos complementamos y compartimos energía. Esto es un proceso automático y natural, o sea, es completamente natural que pase eso. El cerebro también maneja una relación con el cuerpo de la misma manera. Entonces, nosotros nos pasamos de los procesos mentales, que son los menos densos, a los emocionales, que son todavía más densos, y a los físicos, que son todavía más densos. Y nos pasamos en esas la energía totalmente en frecuencia todo el tiempo. Así que nuestra aura vibra, se carga y funciona a partir del manejo de los colores. Por eso se creó la cromoterapia. La cromoterapia hace que se mueva la energía a través de todos los chakras. Esto es uno de los chakras que se mueven y se cargan con la energía. Dentro de la cromoterapia está estimada la de los alimentos. Ustedes comen alimentos verdes y se cargan de una energía, violetas se cargan de otra, rojos se cargan de otra. Así que cada campo electromagnético está compartiendo absolutamente energía con todo. De la misma manera, el prisma y los colores, la luz del sol y nosotros que somos como si fuéramos un radiador, un transmisor energético, nos cargamos constantemente. Por esa razón, el cerebro da una información, la codifica y la utiliza. Los colores y los espacios en 3D afectan a los seres humanos, positivamente en general, positivo o negativamente. Nosotros necesitamos del color para completarnos. Cuando nosotros nos levantamos y decimos, hoy me voy a vestir de rojo, me estoy completando con lo que me estoy poniendo, estoy necesitando esa frecuencia fuerte del rojo para levantar la energía, pero eso lo elijo de manera inconsciente. Entonces, lo otro que les cuento que hicieron esos árabes con los trabajos de los espacios en 3D es sanación. Ellos son muy terapeutas y esto es otro de los argumentos para que usted le venda a sus clientes sus espacios en 3D. Sean pisos, paredes, techos, para que lo hagan en los pisos, en las recepciones y en todos los sitios, en almacenes, en centros comerciales. Esto tiene una proyección laboral gigantesca. Entonces, uno escoge, bueno, la gente escoge de manera inconsciente la imagen para su espacio en 3D. Todo el mundo, quiero lo más lindo, quiero tal cosa, pero quiero el rosa, que es un color, por ejemplo, que invita, donde predomina el rosa. Las imágenes con que trabajamos, que son imágenes HD, o sea, imágenes en gran formato, que deben ser ampliadas gigantescas para cubrir 5 metros por 2,25 de altura, por decir algo. Deben ser HD para que no se vean pixeladas. Pixeladas que cuando se amplían mucho se ven los punticos. No se deben ver esos punticos.
y uno escoge, casi todas tienen colores predominantes y eso es lo que hace que sean sanadores los espacios. Ahora les voy a presentar el curso de espacios en 3D. Esta es la proyección y el desarrollo social del proyecto en sí mismo. Entonces, tienen la oportunidad de aprender una actividad productiva, mayor capacidad adquisitiva para los empleados del sector de la construcción, actualización e innovación de sus obras. Si son madres, cabeza de familia, ingresos suficientes y autovaloración. Para los artistas, el desarrollo de nuevos proyectos. Para empresarios de la construcción, innovar sus proyectos. Y para los propietarios de inmuebles, modernización y valorización. Tengo un estudiante que se dedicó a eso. Tenía una casita que no valía mucho y cogió y la arregló con un espacio en 3D. La vendió rapidísimo y con eso compró otra, las compraba feas para mejorarlas, las mejoraba, las arreglaba y las vendía. Hoy en día ese muchacho se paró económicamente, eso hace como unos 3 años. Es una historia, pues, a mí me impactó la forma, la capacidad de él de ser negociante. Bueno, las ventajas del proyecto en las obras es ampliación visual de los espacios. ¿Por qué? Porque todas las imágenes que que colocamos, en su gran mayoría, pues son en 3D, porque el concepto de 3D es ancho, alto y profundo. Entonces, las imágenes que escogemos tienen que tener esas características. Si no las tienen, no sirven y el espacio no se ve en 3D y la obra no es exitosa. Entonces, ¿por qué amplían los espacios? Ahora los apartamentos son súper pequeños, demasiado pequeños. Entonces, si tú colocas un espacio en 3D en una salita de esas que hacen ahora, que son unas cositas así, eso te la va a hacer ver grande, además de atractiva, de linda, de todo eso. Disfrutar de la naturaleza en la casa o la oficina. Vean. El ser humano está llegando a un punto donde las únicas plantas que vamos a ver, las vamos a ver en el espacio en 3D, porque estamos acabando con el agua, con los árboles. Entonces colocamos una cascada y ya los bisnietos van a decir: ve papi, ¿eso cuando existió? Eso existía. Eso le hace decir mi hijo, y yo me llegué a bañar en ella y todo. Entonces, esto es muy importante, además de que si usted la va a colocar en la oficina, el estrés, que el compañero me hizo el feo, que yo no sé qué cantidad de cosas, usted mira eso y le va a agradar. La naturaleza siempre conmueve el espíritu, siempre. Bueno, pisos más higiénicos. ¿Por qué? Porque los pisos que nosotros hacemos son pisos que quedan sin juntas, porque se hacen vaciando un material líquido. Y al vaciar ese material líquido, él se autonivela. Ustedes saben lo que es un autonivelante todo, ¿cierto? Esto es una especie de autonivelante. Entonces usted lo vacía, él se seca y queda sin juntas, eso queda hermosísimo. Quedan que la trapeadora los ensucia, de lo hermosos que quedan. Sigamos. Estética y decoración. Son completamente decorativos. O sea, usted coloca un espacio en 3D y tiene que pensar muy bien qué muebles y qué cosas va a poner, porque lo que colocó se le roba el show. Si lo coloca en piso, si lo coloca en pared o en techo o en lo que quiera, usted tiene que saber qué mueblecitos va a poner ahí y procure ser muy minimalista, porque ellos tienen un alto contenido visual. Entonces, si yo coloco una cascada bien hermosa, pues ponga un sofá blanco, ya hay una mesa y no necesita más, porque son con un alto contenido decorativo. Innovación. Esto es lo último en decoración de interiores. Y aunque es de decoración de interiores, déjenme decirles que a mí me da mucha risa cuando yo le digo a la gente: yo soy decoradora de interiores, y me han dicho: ay, usted hace brasieres, muy bonito. Así me han dicho. La gente cree que nosotros colocamos cortinas y floreros. Y los decoradores, diseñadores y decoradores de interiores, aparte de que en el computador diseñamos en 3D con SketchUp, 3D Max y todas esas cosas, los espacios, y le hacemos videos, y usted con la camarita entra y ve el video moviéndose y toda la cosa más deliciosa,
usted va a trabajar obra civil, que todos ustedes saben lo que es una obra civil, ¿cierto? La obra civil es manejada a partir de conceptos de química, de física y de un montón de cosas, y necesitamos que los pisos sean resistentes para que el peso del mobiliario y para que el peso de todo no se fracturen, y hacer una cosa con mucha responsabilidad, que es una obra civil. Nosotros trabajamos eso. Yo trabajo con personas como ustedes y me llaman, vamos a hacer tal cosa en tal centro comercial, y yo sí voy para allá con 2 o 3 muchachos como ustedes y lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Son muchachos todos? Bueno, entonces la reducción de argumentos decorativos es lo que yo les decía ahorita. O sea, usted hace una cosa de esta y no necesita mayor cosa. Es más, según el Feng Shui, yo también soy asesora de Feng Shui, cuando tú haces una obra y colocas, o sea, en decoración, colocas infinidad de muebles, o sea, hay cantidad de cosas que no dejan circular la energía. Es ideal un espacio en 3D y poco mobiliario, y la energía circula de manera perfecta. Bueno, agregar luz a los espacios. Hay imágenes con un contenido lumínico espectacular, aunque no dejamos de colocar los ojos de buey, las lámparas. Si la clienta quiere la lamparota de este tamaño, se le busca la lámpara linda para eso que estamos haciendo y se puede hacer. Pero hay imágenes que dan mucha luz, que tienen el sol, que tienen contenidos que le dan mucho brillo al espacio. Generar desarrollo a todos los niveles en tu población. A ver, les voy a contar una anécdota que me pasó muy linda. Mis respetos con todos los constructores, pero una vez hice una cosa. Me llama un muchacho y me dice, oiga, vea, es que yo vivo por aquí en el Bagre, yo sí puedo estudiar eso que usted enseña, porque es que yo no tengo ni bachillerato. Y le digo, ¿usted qué hace, mi amor? Y me dijo, yo soy vigilante en un banco. Y le dije yo, ya, pero yo quiero estudiar eso, porque yo no quiero trabajar más en esto, estoy muy cansado, yo veo por mi mamá y tengo la mujer y 2 hijos. Y dije yo, venga a ver, pues, ¿qué podemos hacer usted y yo? Pero lo único que le digo es, me tiene que poner mucho cuidado, porque el volumen de información que le va a entregar es grande. Si usted no sabe de construcción, no es lo mismo yo hablarle a uno de ustedes que hablarle a una persona como él. El muchacho vino, hizo su curso, me puso mucho cuidado, bueno, se fue. Y yo pensaba, si era ser capaz. Es más, yo le dije, si quiere, porque como estaba por ahí el Bagre, Caucasia, por allá, le dije, si usted quiere, me habla por WhatsApp. Si va a hacer una obrita, me manda fotos, toma medidas y yo lo asesoro. Nunca me llamó, nunca. Y yo nunca supe de él. Cuando por allá al año llega y me llama, ¿qué va, profe? ¿Cómo está? Habla con él. Y yo ya ni me acordaba de él. Yo, el del Bagre, ¿sí se acuerda? Y yo, sí, mi amor. ¿Usted va a estar en la casa? Y yo, sí. ¿Por qué? Voy a ir a llevarle una cosa. Y cuando va llegando, me voy con la mujer. Y yo, bueno, llegó con la señora, un bulto de frutas de este tamaño. Y me dijo, vengo a darle las gracias porque usted me cambió la vida. Y le dije yo, en serio, es que te veo muy bien. Y me dice, vea, estoy estrenando carro y todo. Estaba estrenándose un campero de segunda, pero un carro muy bueno. Y yo me puse tan contenta, a mí me conmovió ver el cambio de la señora, lo más de agradecida. Entonces, si una persona que nunca ha hecho una obra es capaz de hacer esto, con mayor razón ustedes son capaces. Con mayor razón ustedes son capaces. Así que, como les decía ahorita, lánzate que ya aparecerá el piso. Los resultados. Con estas intervenciones en las obras, estas dejan de ser espacios cercados por paredes para convertirse en mares, desiertos, bosques, cascadas, socavones, jardines, etc. Los espacios en 3D son la máxima expresión de exclusividad, personalización y son la posibilidad de convertir cualquier espacio artístico en un suelo transitable y resistente. Aquí podemos apreciar un piso monocromático. No, todavía no lo pasen. Este es el piso que yo les decía. Sí, ok, perfecto. Está muy bien.
Este es el piso, es un piso monocromático. Entonces observemos que el piso no tiene juntas, tiene un color y un brillo tan hermoso que, como les digo, la trapeadora lo ensucia. Pasemos al que sigue. Aquí es una pared donde se colocó una imagen de un socavón. Observen la profundidad, o sea, imagínense ustedes esa pared blanca. Imagínense esa pared blanca, miren el tamaño de la sala. ¿Qué hace eso? Le da una profundidad impresionante. Un espacio parecido hay en el Museo de Arte Moderno de acá, que queda en la Estación Industriales. ¿Usted lo ha visto? Usted entra al Museo de Arte Moderno, entra aquí al lado izquierdo y hay una calle con una calzada que usted cree que usted puede meter a caminar por ahí. Allá pueden ir a ver qué se siente estando frente a una pared en 3D, eso es una maravilla. Aquí tenemos este bosque, miren lo que les decía, que no hay necesidad de usar mucho mobiliario, que mire que tiene la cama y el buró es donde la mesita de noche. Aquí también miren que la amplitud, eso te transmite paz. Lo mismo este es un baño con una imagen, como les decía yo ahorita, esa imagen es una playa en planta. Hay imágenes que se buscan y se colocan en perspectiva, para eso tienen que estudiar imágenes conmigo, para que sepan cuál de todas van a escoger. Bueno, y esta es una playa preciosa. Bueno, también hacemos uso de imágenes de espacios arquitectónicos antiguos. Resultan bellísimos donde uno las coloca, o sea, son sencillamente espectaculares y uno los combina con un mobiliario moderno, porque desde el punto de vista decorativo, si tú colocas un espacio arquitectónico antiguo y le pones muebles antiguos, eso se va a ver pues como entrar a la casa del conde Drácula y no podemos permitir eso. Entonces, bueno, aquí está la gloriosa ciudad de Dubái, en una toma nocturna azul oscura muy hermosa. Una terraza. Es la ciudad de Dubái. Aquí, bueno, la imagen tiene los arcos, o sea, no es que esos arcos pertenezcan a la casa, no, la imagen tiene los arcos. Aquí intervinieron dos paredes y un techo, lo que yo les decía ahorita, que si queremos sanar espacios podemos intervenir el techo y dos paredes y queda saneado absolutamente ese espacio. Aquí es solo el techo. ¿Se acuerdan que ahorita les decía, no, es que si la clienta quiere la lamparona y le pone, se pone donde está el sol en la imagen? Los cuartos de los niños se pueden intervenir. Miren esto, aquí es un colchón en el piso y, mejor dicho, ni siquiera mesitas tiene. La sala, otra cascada, otro techo, una cascada, un bosque hermoso. Todas estas imágenes se pueden conseguir, todas. Otro bosque. Una ciudad, una cascada. Y esto es un piso con unas flores. Bueno, se puede trabajar en puertas cuando no hay mucho espacio. Ustedes saben que hay gente que atiborra los espacios de cosas. En la señora usted llega y no le ve pared para hacer, pero usted ve una puerta que puede intervenir, la puede hacer. Esto se puede colocar sobre madera, sobre concreto, sobre baldosa, sobre superboa, sobre lámina de yeso, sobre drywall, sobre lo que usted quiera, pero hay que aprender a preparar la superficie.